constantemente. Pero en muchos de los casos hay eventos fortuitos que no se originan en forma secuencial, sino son en forma aleatoria, pueden aparecer, y el procesador o el algoritmo tiene que atender esos eventos. Uno de los procedimientos que se puede seguir son en realidad una secuencia temporizada, una secuencia programada en el transcurso del algoritmo. Realizamos la atención a ese evento ya programado en cierta situación y en cierto momento del algoritmo. A esto se le conoce como una atención a una solicitud constante, la atención a un programa, a una secuencia, a un evento. También se puede hacer también la misma tarea mediante consultas, por así decirlo, preguntando si ese evento ha ocurrido en este instante. Como les decía, los eventos pueden ser fortuitos, pueden iniciarse cada cierto tiempo o cada tiempo no programado, y eventualmente no necesariamente el tiempo puede transcurrir en el intervalo del algoritmo, sino posterior a él puede estar en todo tiempo. Por así decirlo, hay que hacer 50 tareas, pero entre las 50 hay una intermedia, pero puede ser en las 160. Eso significa que de las 50 otra vuelta se repiten otras 50 y otras 50 y recién aparece la solicitud de la tarea, del evento. Entonces, la manera de cómo atender esto, cómo verificar que ha ocurrido el evento es mediante consultas. Constantemente estoy haciendo la pregunta, ¿ha ocurrido el evento? ¿Ha ocurrido el evento? Entonces, en ese proceso se pierde tiempo. Y de hecho, el algoritmo, el programa ya no es optimizado. Pierde recursos, se pierde recursos en hacer tantas consultas, ¿no? Recursos en el mismo algoritmo y demás. Entonces, para ello se ha ideado una forma que es el manejo de atención a una interrupción. Las interrupciones ocurren a medida que está pasando un proceso, un algoritmo, están generándose las tareas y en un momento dado aparece una interrupción. Supongamos que tenemos una clase, ¿no? Y en la clase está transcurriendo paulatinamente procesos uno tras otro, ¿no? Y en medio camino, en media clase, hay alguien que golpea la puerta, está interrumpiendo la clase. Y en ese momento alguien viene y verifica, ¿no? Una forma de atender a esta interrupción es que cada 5 minutos, cada 10 minutos, el docente vaya y abra la puerta y pregunte, ¿hay alguien haciendo espera? ¿Quiere pasar? Cierra la pregunta. Para otros 5 minutos pasa y vuelve a abrir la puerta. ¿Hay alguien en la puerta? No, no pasa. Y llega en intermedio uno, pero está esperando, ¿no? En la puerta hasta que venga el docente y vuelva a abrir la puerta. ¿Hay alguien? Sí, entonces pase y cierre la puerta. En ese transcurso se pierde tiempo en consultas innecesarias y esperas de aquel evento que está esperando a que le atiendan en ese instante esa solicitud. Entonces, otra alternativa, y es la que se utiliza, son por medio de interrupciones. Solamente cuando hay una interrupción, hay un evento, este evento provoca automáticamente que el programa se detenga y lo atienda en el momento que ha llegado esta interrupción, solamente en ese momento. Y lee y procesa los datos. Una vez que termina de atender la interrupción, retorna a su posición original donde se encontraba y continúa en el algoritmo. A esto se le denomina una función de atención a la interrupción. Entonces, estas se pueden programar. Existen de diferentes tipos. Pues ahora vamos a ver esas características y vamos a hablar de algunos conceptos importantes, que son, de hecho, transparentes para un programador en lenguaje de alto nivel, pero son importantes cuando manejamos recursos. Vamos a ver inicialmente la guía, que la tienen publicada. Ya voy a compartir la pantalla.
¿Me confirma si se ve? Sí, ingeniero, se ve. Sí, se ve. Ya. Las interrupciones. Al realizar un procesamiento de datos, en este caso es, ¿qué es el microprocesador? Sino simplemente un procesador de datos, ¿no? En una estructura secuencial, como dice, hay una necesidad en ciertos instantes de eventos que aparecen de forma aleatoria, que pueden elegir hacerse una consulta cada cierto tiempo o cada cierto número de instrucciones puede ser necesario hacer, o en cierta posición del algoritmo, ¿no? Como una consulta constante, permanente. Este proceso se puede acarrear una pérdida de rendimiento en el tiempo de procesamiento. Si tenemos que procesar gran cantidad de volumen, por estar atendiendo esto, vamos a extender ese tiempo. ¿Qué tal? En ese tiempo de procesamiento de ese dato nunca ha ocurrido la interrupción, entonces perdemos tiempo en hacer consultas o contabilizar las instrucciones para atender la interrupción o algún evento, ¿no? Entonces, por eso hay que utilizar este tipo de fenómenos. Y de hecho existen de diferentes tipos, ¿no? Un recurso en los microprocesadores, un recurso que en los microprocesadores que resuelve este problema son las interrupciones. ¿Qué tipos hay? Bueno, existen por hardware, porque físicamente, eléctricamente, para un microprocesador, se genera una señal de tensión o corriente que provoca esta interrupción física, ¿no? Otra por software, que por el mismo algoritmo puede provocar eventos fortuitos que pueden provocar fallas o faltas en el procesamiento. Imagínense una división por cero. En un cálculo numérico, en alguna situación les puede suceder que el resultado no se puede ejecutar porque hay una división por cero que haría que mi proceso constantemente estaría, en este caso, provocando sumas infinitas y se colgaría, ¿no? O bucles infinitos, ¿no? En un caso, imagínense que estoy haciendo un for de tal manera que depende de una variable. Mi for inicia en 1 hasta que llegue a la variable, o hasta que llegue a alcanzar un valor de la variable, n, ¿no? Empieza en 1, 2, 3, 4. ¿Qué tal si n es un valor que yo lo puedo introducir por un dato transmitido por forma serial? Y cada cierto tiempo se lee el puerto serie y se guarda la variable n. Imagínense que por alguna situación el cable de conexión entre el puerto de comunicación se desconecta y lo que envía, por fallo, es el valor de 0 y se guarda el 0. Entonces el for lo que hace es empieza de 1 hasta 0. Nunca va a terminar, pues nunca llega a alcanzar el 0, ya ha pasado el 1, 1, 2, 3 y hasta el infinito, idealmente hablando. Entonces ya es un bucle infinito, nunca llega a ese 0, por más que se incremente. Entonces, estos eventos, estos errores, hay que identificarlos y por eso se va a ocurrir una interrupción, ¿no? O excepciones, en este caso estamos hablando de este tipo de excepciones, ¿no? Las excepciones son estos casos, ¿no? Casos fortuitos en el algoritmo que podemos. Las interrupciones por hardware, hablando de software, hablando un poco, nosotros podemos tener programas de atención a una interrupción. Ejemplo, la interrupción 21 en los sistemas Intel PC son para el manejo de pantallas, que son pequeños subprogramas que lo que hacen es administrar el envío de información al monitor, ya que el monitor tiene su propio procesador, de tal manera que cuando recibe tal información, él la despliega en la pantalla. A esta era la conexión o la interrupción 21 de los antiguos PC IBM compatibles, ¿no? La arquitectura Intel. Entonces, hay interrupciones de 20, unos puertos de teclado o puerto paralelo, tienen sus propias interrupciones, ¿no? Entonces, a esto nos llamamos por software, generación de interrupciones por software. Las interrupciones por hardware son aquellas que ocurren en forma externa al procesador o microcontrolador y causadas por sistemas independientes que solucionan generalmente una tensión a ser programadas. ¿A esto qué se refiere? Independientemente del mismo circuito integrado que es el microcontrolador, hay otro
elemento también físico que envía la solicitud. Un teclado, una lámpara, una alarma, cualquier cosa puede provocar eso, ¿no? Un cambio de nivel de alimentación puede provocar una interrupción. Imagínense que el mismo microprocesador baja su tensión de alimentación, entonces tiene su sistema para medir esto y ponerlo en estado de stand-by o descanso, de bajo consumo. Imagínense que ustedes tienen un equipo portátil, ¿no?, que está alimentado con 5 voltios. Ese portátil tiene su fuente de alimentación, que es una batería, pero la fuente, como constantemente está alimentándose, en un momento dado, la batería baja su tensión de alimentación, se detecta y se pone en bajo consumo. Este microprocesador se configura para bajo consumo. Entonces resiste un poco más de tiempo, más allá de lo que debería ser en forma regular. A ese tipo de interrupciones podemos acceder. Interrupciones por software son aquellas generadas por un procesamiento de datos u operaciones tales como solicitud de atención a una consulta, obliga a ejecutar una atención o interrupción. Excepciones son aquellas que ocurren por un evento predeterminado, que esto pueda pasar, que son las llamadas a sistema, o una división por cero u otro caso. ¿Cómo es una rutina de atención a la interrupción? IRQ se les conocía, ¿no? Interrupt Request Questions, no me acuerdo el texto, las IRQs. Son funciones o algoritmos que tienen por objeto atender un tipo específico de interrupción, capturando la información, procesándola o no, en algún caso, y estableciendo condiciones iniciales antes de retornar al punto exacto. Esta parte es bien importante, por si acaso. Les había dicho que cuando el profesor atiende la interrupción de entrada del alumno, retorna a su proceso original. Entonces, se debe, antes de la interrupción, cuando ocurre la interrupción, agarro toda mi información y la guardo en un momento, porque en el transcurso se me puede olvidar. Entonces, ese guardado se lo debe hacer en cierto lugar. El microprocesador no es que una gente pensante, me lo voy a tener en la memoria, no. Lo que hace, lo guarda en un lugar denominado pila, ¿no? Les voy a mostrar un pequeño esquema de eso. Un denominado pila lo guarda, atiende la interrupción, termina la interrupción, retorna a la pila, la recoge esa información y retorna a los estados anteriores en los cuales se encontraba, ¿no? A esto se le conoce como el push y el pop. Guardar la información en la pila y retornar. Les mostraré una imagen que nos va a permitir identificar esto. Esta imagen, si ven, es el manejo de las interrupciones. Hay un programa que se está ejecutando. Cada casilla es, de hecho, una instrucción que se ejecuta. La siguiente, y aparece la interrupción. Una vez que aparece la interrupción, se salta a la rutina de atención a la interrupción, se termina de ejecutar. Una vez terminada, retorna a la posición donde se encontraba y continúa con el programa principal. A esto se denomina una rutina de atención a la interrupción. De diferentes tipos pueden haber las interrupciones: teclados, temporizadores, puertos seriales, memorias de llenados. Son varias interrupciones que pueden provocarnos. Y las interrupciones están numeradas. Pueden ser interrupciones físicas, sin 0, ni 1. Un microcontrolador, el número de interrupciones es limitado físicamente porque es un hardware que está dedicado a ello, ¿no? Pero las interrupciones por software no, pueden ser tal vez hasta, idealmente hablando, infinitas, ¿no? Aquí a esto me refería con la pila. Cuando un programa se está ejecutando, ¿no? El programa se está ejecutando, una vez que aparece la interrupción, hay datos que se almacenan en un espacio de memoria denominado pila, stack. ¿Qué datos se guardan? Por ejemplo, el contador de programa. ¿Dónde estaba mi programa? ¿En qué posición de dirección se encontraba el programa? Se guarda en la pila. Además, tal vez algunos registros, como los registros R1, R2, R3, que son registros donde estaban guardados ciertos datos, y esos datos se guardan en la pila. Se van guardando, ¿no? Una vez que terminan de guardarse, se atiende la atención. Termina la atención de la interrupción, se lee lo último que se ha guardado y se empieza a bajar hasta encontrar la última información que se ha guardado y se recarga
y continúa con el programa. Este es el pop, perdón, el push, guardar, y el pop, sacar, ¿no? Entonces, a este tipo de instrucciones. En esta gráfica tal vez se ve mucho mejor. Imagínense que el programa está corriendo y aparece la interrupción. La información que estaba utilizada se agarra y se guarda en una pila. Una tras otra se va llenando. No sé si se ve, por favor, me confirman, tal vez. Ahí está. El tamaño no lo puedo agrandar más. No sé si se nota. Miren, se guardan los datos en una pila. Y la pila empieza a subir del más bajo hasta el más alto. Estos datos, al guardarse, una vez guardados, termina la instrucción y se retornan a cargar nuevamente, ¿no? En este caso, aparece la interrupción, existe el salto de esa misma posición a la rutina de atención a la interrupción, termina la rutina de atención a la interrupción, retorna y la pila se va vaciando, se va cargando y retorna al programa y continúa con el programa. Quizá esta gráfica les aclare un poco mejor, ¿no? Vuelvo a repetir, el programa se va ejecutando una vez que aparece la interrupción. Datos importantes se deben guardar previamente. Se terminan de guardar, se salta al programa de atención a la interrupción, rutina de la interrupción. Termina la rutina de interrupción cuando decimos retornar. Y al retornar, todos los datos previamente guardados en la pila se vuelven a cargar. Una tras otra, termina de cargarse y continuamos con el programa que antes de la interrupción. ¿De acuerdo? A ver, ¿alguna pregunta aquí, alguna curiosidad que quisieran que podamos despejar? ¿No hay dudas? Pues creo que no. Les comento algo. Muchas veces estos temas van a estar transparentes a la programación. Realmente se hacen así. Entonces, en las configuraciones de ubicación de la pila, pues la pila se puede configurar. Normalmente se recomienda enviarlo al final del programa de datos, ¿no? Al espacio de memoria de datos. ¿Por qué? Como la pila es un espacio de memoria y se va llenando desde abajo para arriba, entonces hay que dejar espacio para que no se llenen y no hay un traslape de datos. Entonces, imagínense que todo esto es la memoria de datos. Aquí se coloca la pila. Muchos microprocesadores preconfiguran en esta posición y hay que reconfigurar para que se coloque la pila en otra posición. Hay un registro denominado como SP, Stack Pointer, se lo conoce, ¿no? Puntero de pila. El puntero es así un apuntador, un registro donde se almacena la dirección de la pila. Y por lo tanto, ese registro hay que modificar, hay que cambiar el dato para que, como contiene la dirección, ahí está el valor de la dirección, entonces lo vamos a mover a otra posición la pila. Exactamente es lo que está apuntando a la dirección. El tamaño de la pila, en algunos, y de hecho en los PLCs, por son procesadores, tienen un número limitado, finito ya, no se puede modificar. Entonces es una memoria separada. Tiene hasta 3 o 4 niveles, 8, 16 niveles de espacio en la pila. ¿Eso qué se refiere? Que ya este tamaño está fijado. No es que comparten la misma memoria, sino es una memoria ya un espacio fijo. De tal manera que si aparece una interrupción, estoy en el programa, y nuevamente puede aparecer otra interrupción, a esto se le conoce como interrupciones anidadas,
puedo llamar a otra interrupción, se sigue llenando la pila, pero en un momento dado puede llenarse la pila y al final se borra la información. Entonces, ya no puedo retornar a donde me encontraba y podemos llegar a hacer un bug, un error, ¿no? Estos fallos suelen ocurrir. De hecho, el acceso a la pila debe ser restringido en los sistemas operativos, el acceso a la pila debe ser restringido. Algunos virus que se programaban estaban basados en generar un llenado de la pila, el espacio de la pila, de tal manera de que en algún momento, si la pila estaba completamente llena y ejecutaba un programa, por así decirlo, estaban en un video, hasta mientras había un virus que estaba llenando la pila. Una vez que se llena la pila, el stack pointer se pone en una posición superior, quieren ejecutar otro programa, se abre, pero se cuelga, porque ya no puedes retornar, ya se ha borrado los datos de la pila, porque se ha llenado y ya no hay dónde más, se colgó. Y está esperando a llenar la pila del sistema operativo. Nunca más, ya no puede. Y tampoco sabe dónde retornar porque ya son otros datos los que están. Entonces, y así se cuelgan, ¿no?, los programas. Entonces, el sistema operativo debe saber administrar. En un microcontrolador ya tiene todo un hardware para determinar eso. Les mencionaba que en un PLC ya está definido, ya hay un valor finito de valores de espacio de la pila. Si se supera, ya no te permite atender más interrupciones, se bloquea. De hecho, los PLCs deberían ser más robustos. ¿Por qué? Porque también están diseñados para trabajar sobre elementos industriales o sistemas industriales que sean totalmente robustos y exentos de fallos, porque dependen de ello familias de personas, ¿no? De hecho, no es a diferencia de un programa nada más. Entonces, es importante esta parte. Vuelvo a decir, en muchos de los casos para ustedes va a ser totalmente transparente, pero es importante saber cómo es que puedo mejorar el rendimiento de mi algoritmo utilizando lo que denominamos interrupciones, para que sea más veloz. En vez de estar haciendo constantes consultas, dejar que el sistema atienda la interrupción en el momento que se solicite y nada más en ese momento. Por lo demás, que puede estar trabajando. Digan. Ya, dependiendo de cómo organicen ustedes el algoritmo, pueden ubicar en ensambladores, así, ¿no? En ensamblador, ustedes pueden ubicar donde quieran el programa de atención a la interrupción. Muchos de los casos también se lo lleva al final del espacio de memoria. Pero en otros, como en la arquitectura de ADMEC, ya se definía un espacio fijo de la memoria. En ciertas posiciones de memoria específicas, por así decirlo, en esta gráfica, digamos, este es el chorizo de mi memoria, todo esto, y en la posición 10 está una interrupción, por así decirlo, la interrupción de un terminal por hard, 1. 10 posiciones después está otra interrupción, otras 10 posiciones, otra interrupción. De tal manera que en ese espacio de memoria yo debería generar o crear mi algoritmo de atención a la interrupción. O sea, ya está fijado. En algunos microprocesadores ya está establecido ese tipo de arquitectura, manejo de interrupciones. En otros, solamente se tienen espacios contiguos, una a otra más, donde se ubica la dirección de la interrupción. ¿De acuerdo? Ahí simplemente se debe almacenar dónde está ubicada la rutina de atención a la interrupción. Por eso, de hecho, a eso se le denomina vector de interrupción. Como en este caso, son espacios de memoria fijos, ya está el 0,4, por ejemplo, y en ese espacio, en esa posición de memoria, solamente se pone la dirección donde está iniciando mi rutina de atención a la interrupción. No sé si se entiende esto. No se ve mi puntero creo que no se ve, ¿no? ¿Y ahora cómo hacemos para que ustedes lo puedan ver? Es para que no me está permitiendo esto. ¿Dónde puedo hacer?
¿Perdón? Para poder ver. Se ve, ¿no? Ahora sí. Ya, creo que sí se ve. Aquí está. No sé si se nota, aquí hay, esta es la memoria. Este espacio que estoy apuntando es donde se guarda la dirección de la atención de interrupción. Esa dirección está en esta posición. Entonces, como se lee esa dirección, el procesador lo que hace es saltar esa dirección, ejecuta la rutina de atención e interrupción y luego retorna donde estaba, a la siguiente posición, ¿no? Para continuar en la atención. Entonces, en muchos de los casos les decía, si este es mi programa, desde aquí, desde aquí hasta este espacio, imagínense, estaba un espacio limitado para la rutina de atención y de interrupción de un tipo. Otro espacio más abajo, para la atención de otro, y otro espacio para otro. Ya estaban finitos, totalmente limitados. Pero, de todas maneras, yo podría modificar eso también. Para hacerlo más rendidor, así lo han hecho. En inicio Admin, inicio también Intel, pero también se ha optado por esta otra. Y creo que la mayoría ya de los próximos procesadores, no estoy diciendo que son modernos, ya son pasados, pero utilizan vectores de atención a la interrupción, como es el PIC, que lo vamos a ver a continuación, ¿no? ¿Alguna consulta, tal vez otra curiosidad? Una recomendación. Cuando se hace una rutina de atención a la interrupción, como esto debe suceder solamente un instante, es prioridad, recomendable. Y de hecho, más óptimo que sea corto el algoritmo de atención a la interrupción, lo más pequeño posible. ¿Por qué? Porque así van a poder hacer rendidor. Imagínense que quieren que una rutina de atención a la interrupción lo que haga es detectar el valor que está en un cierto puerto. Entonces, aparece la interrupción, lo que debe hacer es leer el puerto y verificar si es un valor entero, un carácter o es tal vez un conjunto. Y después retornar, así dirían, ¿verdad? Retornar, para atender tal vez a otra próxima interrupción o esperar a un... Esto estaría mal hecho. Lo que debería hacer es, aparece la interrupción, lee el dato del puerto y retorna a la interrupción. De tal manera que el programa principal sea el que identifique ese valor. De tal manera que solamente tardaría el tiempo para leer lo del puerto y guardarlo, nada más. Y eso sería su rutina de atención a la interrupción. El programa principal es el que vería el dato guardado en esa posición y lo compararía para clasificar entero, punto flotante o carácter. Cada vez estaría haciendo eso, pues su tarea simplemente es procesar la información. Lo otro es atender, leer, guardar lo mejor posible. Esa es la prioridad, o sea, esa debería ser la idea de una rutina de atención e interrupción. Ser corto, conciso y lo mínimo posible. Y dejar todo el trabajo al programa principal. ¿De acuerdo? Para identificar el vector, las interrupciones van a existir lo que denominamos banderas o flags, banderas de atención a la interrupción. Retornemos un poquito a la guía. Este flujograma tal vez va a aclarar un poquito mejor lo que es una rutina de atención a la interrupción. Tenemos un programa principal en el inicio, se generan en el intermedio configuraciones y parámetros de inicialización, hablando también de las interrupciones, por si acaso, se leen datos, se habilitan las interrupciones, tienen que haberse una tarea de habilitar las interrupciones. Normalmente, muchas de las interrupciones están inhabilitadas, nosotros manualmente debemos habilitarlas en el transcurso de la configuración, y generamos un programa regular que esté ejecutándose constantemente. En cierta situación puede aparecer una interrupción, está en línea negra,
Y en ese momento, si aparece la interrupción, se verifica de qué tipo es y se ejecuta las IRQs, que son las interrupciones o rutinas de atención a la interrupción, ¿no? Y también la interrupción puede ocurrir en el intermedio o en el mismo proceso, ¿no? Entonces, se ejecuta la interrupción. En todo momento puede aparecer esto, en el transcurso del programa. Ahora bien, las interrupciones que pueden haber, por ejemplo, son las interrupciones externas, físicas, interrupciones de los convertidores análogo digitales, ¿no? Interrupciones de temporizadores o interrupciones, por ejemplo, que ustedes puedan generar y clasificar. En este caso, cuando aparece una interrupción, se lee el vector y se verifica de qué tipo de interrupción se trata. Entonces, ¿qué interrupción será? Entonces, esa se ejecuta. Si no es esa interrupción, se escoge la otra que debe ser, ¿no? Entonces, esta es la forma de administrar estas interrupciones. Primeramente, se ve qué tipo de interrupción es, se inhabilitan las interrupciones porque no pueden haber los casos de interrupción sanidad, pero por lo general se recomienda inhabilitar las interrupciones hasta mientras estoy atendiendo esa interrupción. Entonces, se selecciona la interrupción, se termina de ejecutar la interrupción, produciendo los resultados rápido, y se habilitan nuevamente las interrupciones y se retorna después de la interrupción. ¿Alguna consulta sobre esta gráfica o tal vez alguna curiosidad, por favor, antes de continuar? Muchachos. Nada. Sí, ingeniero. ¿Alguna consulta, por favor? Dígame. Bueno, si no hay dudas, espero que esté comprendido. Pregunten lo que, alguna idea, ¿no? Tal vez, de alguna manera, pueda ayudarles. Como hemos dicho, vamos a hablar del PIC 184550 y el compilador del microsec, cómo se puede acceder a las interrupciones, cómo se pueden extraer de ellas. De hecho, si hablamos del microcontrolador PIC 184550, tiene varios tipos de interrupciones, lo podemos ver en las páginas, pero veamos inicialmente algunos casos. Veremos su hoja de datos técnicos, PIC 18F4550. Vamos a ver por lo menos su imagen, de ahí vamos a identificar. Entonces esto sea mejor. Esta imagen, a ver si logramos verla mejor. Hay harta información sobre esto, ¿no? Pero sobre esto. Ya. Este microcontrolador tiene entre sus terminales algunos que nos permiten determinar cuáles son diseñados para las interrupciones. En este caso, ¿dónde están? Aquí están. No sé si se nota en el puerto B, el RB0, RB1 y RB2 comparten, aparte de las entradas analógicas, ¿no?, unas que se pueden conmutar, están las interrupciones, interrupción 0, interrupción 1 e interrupción 2. Tiene tres tipos de interrupciones externas, int0, int1, int2, así las van a conocer, ¿no? Muy aparte de eso, también, por si acaso, tienen la posibilidad de reportar puertos de comunicación serial. ¿Dónde están estos? RX, TX.
Tenemos que buscar eso. Aquí están. Existen interrupciones del puerto serie, interrupciones del puerto USB. Lo ventajoso del PIC 184550 que internamente ya tiene el hardware suficiente o necesario para un puerto USB. Tiene de hecho dos interfaces, ¿no? Que están configuradas. Es más complicado manejar ello, por eso no lo vamos a tomar. Pero ojalá al último, a la parte final del curso, podamos hacer la interfaz del puerto USB como práctica. Lo vamos a tratar. Es cortito, pero es útil para. Y aparte de estos, también tiene interrupciones de los temporizadores. El timer 0, el timer 1 y el timer 2. Están con el CCP como contadores. Estos terminales pueden ser utilizados como entradas a los timers, a los temporizadores. Y estos mismos pueden provocar una interrupción. Imagínense que hay un acumulador donde se pueden guardar estos datos. Recuerdan que en la clase anterior estábamos hablando de los timers. Hay un terminal por donde puede entrar el ciclo de clocks. Y estos ciclos de clocks que van a estar sumándose, incrementando este registro del timer, el TMR0, el bajo y el alto, una vez que se llenan a un valor igual FFF, inmediatamente pasan a 00. En ese momento la bandera se pone en 1 y puede generar la interrupción. Entonces, existen varios tipos. Estos son por hardware, ¿no? Son interrupciones externas por timers más. También pueden ser simuladas por software. Entonces, esto es lo que tenemos ahorita en el microcontrolador. Las interrupciones externas 0, aunque su nomenclatura sea distinta, por si acaso se debe entender así. Interrupciones externas 0, interrupciones externas 1. Y también existen de los temporizadores. Bueno, aquí hay una notita que es interesante. Dice, en muchas ocasiones los programas necesitan realizar varias tareas, y algunas pueden ser más importantes que otras. Y en ese caso, algunas tienen prioridades. De eso en cuanto a las instrucciones se pueden dar prioridad. Pueden haber varios niveles de prioridades, pero en los microcontroladores básicamente se clasifican en dos. Uno de alta y otro de baja prioridad. ¿A qué se refiere con las instrucciones de alta y baja prioridad? Cuando se ejecutan dos instrucciones, ¿no? Y al mismo tiempo, eventualmente pueden aparecer, sin desearlo así, pero las dos interrupciones, se puede elegir cuál de ellas tiene más prioridad que otra. Entonces, aparecen las dos y la de alta prioridad es la que se ejecuta primero. Y la de baja, no. También puede pasar que, imagínense que se está ejecutando una interrupción de baja prioridad. Se está ejecutando. Estamos en la rutina de atención a una interrupción. Pero igual aparece una interrupción de alta prioridad. Entonces, la interrupción de baja prioridad se detiene y se ejecuta la de alta prioridad y se retorna después a la interrupción de baja prioridad. O sea, pareciera que la interrupción de baja es como la rutina principal y la interrupción de alta es como una interrupción que se hace que se detenga, se ejecute primero la de alta y luego se retorna con la de baja. Esto se puede hacer porque es lo que hemos denominado interrupciones anidadas. Se anida esto. Y esto también se puede hacer porque el stack pointer o el puntero o la pila se puede seguir acumulando con mayor cantidad de datos y a la misma manera cuando se retorna de la interrupción se puede ir leyendo y descontando la pila, ¿no? Una u otra puede ir bajando. Se puede hacer. Pero no puede ocurrir de forma inversa, por así decirlo. Se atiende una interrupción de alta prioridad y aparece una interrupción de baja. La interrupción de baja no va a interrumpir la interrupción de alta, ¿no? No la va a detener. Se tiene que terminar la de alta y después se va a poder, si se necesita, atender la de baja prioridad. La de baja nunca va a interrumpir a la de alta. Y sí la de alta, ¿no? Entonces, para identificar esto, ¿no? Existe cierta notación en este microcontrolador y con el compilador del PIC micro C. Entonces, aquí se tiene cierta notación, dice, ¿no?
para identificar una función de rutina de atención a la interrupción, se utiliza esta noción. Void IRQ, la función, el nombre de la función que nosotros le queremos poner a la atención a la interrupción. SF pueden cambiar el nombre, digamos, interrupción de captura, cualquier nombre. A este le pueden poner el nombre. Y determinamos una dirección. Este es el vector el vector de la memoria donde está la interrupción, el 0x0008. Vean, es una dirección de memoria. Y va a seleccionar la prioridad en forma automática. A eso se refiere, ¿no? Aquí está un poquito más especificado, ¿no? Y el Q se denomina la atención a la interrupción. Cualquier nombre de la rutina es válido y puede usarse como un nombre de rutina de interrupción. Entonces, deben utilizar esta notación para la letra. Palabras reservadas que forma el compilador, que es una rutina de servicio a la interrupción. ICS, ¿no? Ahorro en el contexto de la interrupción. El ahorro de contexto de interrupción se puede realizar en varias maneras, poniendo en auto o apagado, sin guardar datos en la pila o como de la pila. Es mejor siempre utilizar la pila para guardar. Puede ser que normalmente estemos en un bucle, por así decirlo, un while infinito, ¿de acuerdo? Digo, while 1 y constantemente está. De hecho, no se maneja ningún registro, no se está haciendo nada. No tengo para qué guardar otros registros, pero es mejor que sí se guarden si estamos en otro tipo de programa, ¿no? Y entonces estoy haciendo un pequeño programa de verificación de la interrupción y hago mi while. Y programo mi rutina de atención a la interrupción con ISS-off o barra baja off. Funciona. Pero ahora adiciono algunos programas más donde está mi while y es una rutina de detención de interrupción o otro subprograma. Perfecto. Pero por no haber guardado previamente se pueden provocar bugs o errores en el programa, por no haber guardado datos en la pila. Por eso es lo más recomendable, aunque tarde un instante de tiempo extra más, que casi es nada, utilizar esta opción, desde detención o utilizar o no en formar la pila, ¿no? Datos. Aquí está. Se tiene en cuenta que es la dirección del vector apropiada. En este caso, la de alta prioridad está en la dirección 08, pero las de baja están en la 18, específicamente en este micro. Puede cambiar en otros microcontroladores, por si acaso. Pero ustedes tienen que revisar la hoja de datos técnicos donde se ubica esta rutina de atención de interrupción. Por lo general, siempre lo utilizan como receta, ¿no? La de alta prioridad, pero no debería ser así. Deberían seleccionar si van a utilizar una alta o una baja prioridad, dependiendo de la interrupción que estén. El circuito asociado para la atención de interrupciones. Este es el esquema circuital lógico dentro del microprocesador, cómo funcionan las interrupciones y cuáles son, ¿no? Aquí están algunos periféricos, aquí están banderas, los flags son estas banderas que provocan las señales para atender la interrupción. Para atención a la alta o a la baja prioridad. Es un esquemita un poco extenso, pero se pueden dar cuenta de quiénes son los que provocan las interrupciones y quiénes o no habilitan esta, ¿no? Imagínense que la de alta puede habilitar o no a la de baja, pero la de baja prioridad no necesariamente puede habilitar a la de alta. Vean. Esta señal está provocando que esta no se habilite mientras esté atendiéndose esta, ¿no? Y esta no, para nada. Ahí existen estos bits que lo que hacen es habilitar las interrupciones. Vamos a verlas posteriormente en la configuración. Se puede definir. Pero esto es transparente, vuelvo a decir, para el programador en lenguaje de alto nivel. No es utiliza, pero es importante conocer. Hay pines para definir el inicio o no de las banderas de interrupción y demás. Registros asociados, los que vamos a conocer, ¿no? Hay 10 registros que se pueden utilizar para controlar las interrupciones. El RCON, el INCON, el INCON 2, el INCON 3, el PIR 1, PIR 2, PIE 1, PIE 2, y ILP 1 y ILP 2. En algunos de estos se encuentran
configuraciones, estos los de control, y en otras están las banderas, ¿no?, de interrupción. Y así, vamos a verlas, esto es en su datasheet, para un poquito conocer. Voy a colocar esto aquí. ¿Dónde estaba? Aquí está. Las interrupciones. Vamos a ver, aquí está. Las interrupciones las tenemos aquí. Este es el mapa de interrupciones y nos encontramos en, por ejemplo, el Lincoln. Este es un registro de control de las interrupciones. Cada bit nos permite configurar el tipo de interrupciones, si van a ser habilitadas o no. En este caso, por ejemplo, el último bit es el registro de habilitación global, ¿no? A todas las interrupciones las habilita o las inhabilita. Para eso nos sirve, deshabilitar todas las interrupciones o habilitar todas las interrupciones dependiendo de lo que tengas registrado aquí. A eso nos debe. También habilitar las interrupciones del timer 0, las interrupciones del timer 0, la bandera de interrupción del timer 0, la entrada de interrupción, habilitación del timer interrupción 0, igual su bandera, el puerto recepción, la bandera de habilitación del puerto de recepción, su bandera. Esto hablamos del puerto, como el puerto serial. No, aquí está, el puerto. Y hay bits también relacionados. Ahí tenemos el Lincoln 2, registros de control. Algunas interrupciones van a ser por flanco. Eso se refiere, si voy a utilizar nivel o flanco. Solamente por el flanco de subida se van a interrumpir. Si baja, no se interrumpen. Otros, si cambia de nivel, si están en 1, cambia a 0, se interrumpe la señal. Si están en 0, cambia a 1, se interrumpe el algoritmo. Para eso nos sirve estos registros. En los registros Lincoln, son las de prioridad. Los registros de alta, para configurar si es de alta o baja prioridad. Estos, por si acaso, ya se definen mediante esto, ¿no?, estas posiciones, pero son importantes conocerlos, ¿no? Y los PIR, para habilitar el puerto, las interrupciones de los convertidores análogo digitales, del puerto serial, transmisión, recepciones. Los comparadores pueden provocar también interrupciones. Tenemos varios otros registros. Para las consultas, formas automáticas. Y hay otros, ¿no?, de niveles. Esto, no me recuerdo, es interrupciones, se habilitan. Estos son los contadores, los convertidores análogo digital, sus interrupciones habilitadas o deshabilitadas. Varios niveles tienen. También existen por los osciladores, niveles de osciladores, voltajes, o niveles de voltaje de entrada, de alimentación. Miren que existe una gran variedad para poder trabajar con eso. Puerto USB, también las interrupciones de puerto USB. Y es muy, muy versátil, por eso es que tiene hartos registros. Y aquí hay unos ejemplitos en el ensamblador para cómo se configura y luego cómo se ejecuta, ¿no?, el código de interrupción. Ya estos son los puertos. Pero veamos el programita para entender más fácilmente. Veamos el primer programa principal, main. Habilitar los puertos. Se van a habilitar el puerto B. Quiero aclarar, a diferencia que en los ATmega, vamos a recordar, en el ATmega para configurar el puerto como salida, se ponían unos y como entrada, ceros. Es diferente en los PICs, es en forma inversa. Para configurar salida se le pone 0 y para configurar como entrada, 1. En este caso, los tris B son como los DDE en los ATmega.
Le ponemos un 0 como una O para decir output, salida. Así normalmente se les puede para hacerlo más fácil. Entonces, estoy configurando al puerto B como salidas y le estoy poniendo un valor de 0. Al puerto D como salidas y también le estoy poniendo un 0. Creo que después lo modifico, no me acuerdo. Entonces, aquí lo que voy a hacer es habilitar la interrupción del timer 0. ¿No? Entonces, en el registro incon, el timer es 0, interrupt enable, le pongo en 1. En el registro, en el ERECON, habilito los niveles de interrupción. Interrupt priority enable. Habilitar la interrupción por prioridad y estoy poniendo en 1. En el INTCON, en el TMR0, interrupt priority 0. Entonces, interrupción de baja prioridad. Pero estoy colocando al timer 0. En el INCON, PE interrupt enable, habilita todas las interrupciones de baja prioridad, pone 1. Y en el INCON, habilita las interrupciones globales, se pone en 1. Entonces, en este momento, todo esto es configurar y en este momento habilito las interrupciones. Configuraremos los temporizadores. Este registro, la anterior vez ya hicimos. El T0con es el registro de control del temporizador. Y lo vamos a ver cómo funciona. Pero está configurado el timer 0. Y arrancamos el timer. Y en este momento el timer está contando, ¿no? Cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Cada vez que el tiempo vaya a superar la interrupción, estamos habilitando el timer, entonces aparece la interrupción y se va a ejecutar la rutina de atención a la interrupción. Entonces ya está corriendo el timer. En el intermedio estamos provocando un pequeño retardo, un delay. ¿Qué hace el puerto D? ¿Qué hace del puerto D? Se incrementa en 1. Se incrementa en 1 cada 10 milisegundos. O sea, el puerto D está empezando a contar, y está apareciendo eso en el puerto D. Y nada más. Pero veamos entonces, como ya hemos habilitado las instrucciones, ¿qué se hace con esta interrupción del timer 0? Aquí está. Voy, dice, interrupt IRQ, es una interrupción de baja prioridad, y lo que hace es, ¿no? Paramos o inhabilitamos las interrupciones, estoy poniendo en 0, en el INCON, Priority Enable, vamos a ponerlo en 0, y verificamos de qué tipo de interrupción se está tratando. ¿Es del timer 0? Si fuera, se ejecuta. Si no fuera, se vuelve a habilitar la interrupción. En este caso estoy verificando de qué tipo de interrupción se ha tratado. Pero si ha sucedido esta interrupción por el timer, ¿no? Por el timer 0, entonces esto se ha puesto en 1. Si se ha puesto en 1, se debe ejecutar esto. Cuando ha aparecido la interrupción del timer 1, entonces lo que sucede es que el timer, su bandera, se la vuelve a 0, porque estaba en 1, se pone en 0 y se incrementa el puerto B. Vean que es cortito la rutina de atención de interrupción. Así nada más. Se incrementa y se vuelve a habilitar las interrupciones y se sale de las interrupciones. En todo este proceso ya se han guardado primeramente en el stack y en aquí se sacan del stack o de la pila, ¿no? Cuando llegan aquí, se guarda en la pila y luego se saca de la pila. Cosa que no estamos programando, pero lo está haciendo el procesador. Y estamos viendo la rutina de atención. De este programita, muchachos, ¿alguna consulta? No sé si se entiende esto. O está confuso. No sé, muchachos, a ver, algún comentario. ¿Podría volver a explicar, ingeniero, por favor? Un momento más en que... Perfecto. Este es un programita hecho en el micro C, el compilador, para facilitar. Es más fácil de usar, creo, para todos. Muy utilizado. Entonces, lo primero que se hace es configurar los puertos. Estoy haciendo los puertos para que ellos nos den señales de las salidas, ¿no?
He hecho un pequeño videíto también para ayudarles, lo vamos a ver al finalizar. Aquí hay otra rutina más, esto creo que es la que está en el video, pero de todas maneras estudiaremos de manera sencilla. Los puertos, el puerto B y el puerto B y el puerto D, los dos, son salidas y están en cero inicialmente, inicializadas en cero. Estos hacen. El tris B define que sean salidas y en el puerto B se pone un cero. El tris D define que sean salidas y se pone un cero en ese puerto. Listo. Esta es la habilitación de las interrupciones del timer 0. Estamos habilitando las interrupciones del timer 0. ¿Cómo verificamos esto? Vámonos al registro incon 0, en el incon. Si notamos, nos vamos a este registro en el incon. Incon 2, incon, aquí está. En el incon, lo primero que tenemos que hacer nos dice, aquí está. Vamos a habilitar interrupt enables, significa IE, por si acaso. Timer 0, interrupt enable, habilitación de la interrupción del timer 0. Le ponemos 1. Veamos. Interrupt enable timer 0. Estas es las banderas y aquí está. Cuando nosotros inicializamos o encendemos el microcontrolador, este valor está en 0, vean. Es de lectura y escritura, pero está en 0 por el reset al arrancar. Yo le pongo en 1 al TMR0IE. ¿Qué dice el TMR0IE? Es un flag que se pone en 1 para habilitarse. Se pone en 1, habilita la interrupción del timer 0. Si se pone un 0, se deshabilita la interrupción del timer 0. Entonces, el timer 0 se está habilitando. Es un temporizador. Paso siguiente. En el registro recon definimos la prioridad de las interrupciones, ¿no? Habilitamos los niveles de prioridad de las interrupciones. En el recon. Vamos a ver el recon. El recon creo que está por la más abajo. Speed, PIE, PIE2 y Priority. Aquí está. En el recon y el IPEN, este bitcito, este pin, este bit, nada más, ¿no? Define si van a existir niveles de prioridades, ¿no? Le pongo un 0, se inhabilitan los niveles de las prioridades. Si se ponen 1, se habilitan los niveles de las prioridades. Vean, es importante, solamente este bitcito, ¿no? Los otros son registros donde se guardan informaciones, todavía no, pero esta es la que nos interesa, en el recon. Entonces, se están habilitando los niveles de las interrupciones. Se está poniendo. En el INCON 2 se define el nivel de la prioridad de esta interrupción, del TMR0, Interrupt Priority. Prioridad de la interrupción del timer 0 está en el registro INCON 2. Podemos ir a ver el registro INCON 2. Aquí está. INCON 3, aquí está. El INCON 2. Este dice INCON 2, Interrupt Control Register 2. Entonces, lo que nos decimos, en el TMR0, vean, el TMR0, Interrupt Priority, prioridad de la interrupción del timer 0, por defecto estaba en 1. ¿No? Entonces, aquí está. Como estaba en 1, era de alta prioridad. Overall Priority Bit. Era de alta el timer. ¿Cuánto le hemos colocado? 0. Entonces, el timer ahora es de baja prioridad. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Entonces, ese timer 0 es en este momento de baja prioridad. Ahora, lo que vamos a hacer es habilitar las interrupciones. Y eso está en el INCON. Un registro antes. Aquí está el INCON. Debemos habilitar, como estamos primero, las prioridades, estas,
pie. ¿Dónde estaba? Esta es, ¿no? Esta, que es la segunda. Recuerden que esta depende del PIN, esta por si acaso aquí habla, ¿no? En el PIN, recuerden que estamos habilitando los niveles de interrupción y le hemos puesto 1. Entonces, estas condicionantes son: habilita todas las prioridades de baja de los periféricos. Y se pone en 0, deshabilita todas las interrupciones de baja prioridad. Una habilita las de baja, otra inhabilita las de baja. No, en otros casos podemos habilitar las de alta e inhabilitar todas las de alta. Todas las interrupciones de alta prioridad. Entonces, para este caso, vamos a habilitarlas, porque solamente está utilizando una interrupción, pero y esta es de baja prioridad. La tenemos que poner en 1. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, poniendo en 1. Y finalmente, habilitamos todas las interrupciones, la llave principal. Y eso está en este bit. Y eso. Cuando el PIN esté en 1, con un 1 habilita todas las prioridades y deshabilita, ¿no? Todo esto. Este es el que nosotros necesitamos utilizar. Bueno, ya está hecho. Con esto he logrado todo esto, configurar las interrupciones. Pero ahora vamos a configurar el timer, ¿no? Cómo va a empezar y bajo qué configuración se va a encontrar. Para ello, veamos el T0con, este registro T0con. ¿Dónde se encuentra el registro T0con? Lo podríamos buscar así, control F, aunque en el índice lo vamos a ver mejor. Aquí. T0, timer 0. Aquí está. Y veamos el T0con. Aquí está el T0con. Creo que no se ve. Muchachos, por favor, me van a decir si se ve o no se ve en la pantalla, porque creo que no se veía. Tienen que decirme. Este es el T0con. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en él? Estamos colocando el 0001100. ¿Recuerdan? Por si acaso, está así. 3 ceros, 2 unos, 3 ceros. ¿Qué significa eso? Primeramente, partamos desde lo más básico. El T0PS0, T0PS1 y T0PS2. Estos 3 bits. Están configurados en el reset todas con 1. 1, 1, 1. ¿Qué significa eso? Poner todas 1, esas 3, o poner todas 0. Existe un prescaler que se va a configurar en divisiones entre 2 o va a ser divisiones entre 256. ¿Recuerdan el esquema del timer 0? Aquí abajito, aquí está. Ese prescaler que hemos hablado en la anterior clase. Puede pasar directamente la frecuencia o puede no pasar directamente la frecuencia. Se puede pasar por un preescalador. Por este lado. Entonces, en este caso lo hemos puesto todos en 0. Veremos qué más. Luego viene todos en 1. O sea, 2 en 1. Este se pone en 1 y este también se pone en 1. ¿Qué hace el PSA? Veamos en el PSA en la esquinita. El PSA, si se pone en 1, se ha puesto en 1, dice que pasa esto sin el prescaler. Entonces, no necesitamos, podríamos poner cualquier valor, pero no necesitamos. En este caso pasa esto. Pero es interesante poner el prescaler para hacerlo más lento, por si acaso, ¿no? Entonces, esto está en 0, en 1. Si está en 1, la frecuencia de oscilación. Imagínense que nosotros estamos configurando el microcontrolador a 8 megas o 1 mega por defecto. 1 mega dividido entre 4 se hace 250 kilohertz. 250 kilohertz pasan por aquí, hay un retardo en clock y cada 200 kilohertz se empieza a incrementar frecuencias, ¿no? O si está configurado en 16 bits. Veamos, continuemos. Luego era otro 1. ¿Qué hace el próximo 1? Se pone esto en 1, pero este 1, ¿qué es lo que dice, no? El timer 0, la fuente del flanco, va a ser, si está en 1, se incrementa cada vez
que pasa de alto a bajo, en el flanco de bajada. En ese momento se incrementa el... Eso puede ser por alto o bajo, no interesa mucho. Y lo que nos interesa serían este y estos otros. Todos estos están en cero. Primero esto es para que no arranque todavía, ¿no? Está detenido el timer. Pero estos dos están en cero. La fuente del clock va a ser por un terminal, ¿no? O una introducción externa, el clock. Como está en cero, va a ser esto y esto también está en cero. Si está en cero, el timer va a estar configurado como 16 bits, ¿no? Está configurado como un contador de 16 bits. Esto para tener mayor facilidad. Si le hubiera puesto un 1, va a ser un temporizador de 8 bits. Significa que está configurado así. De esta manera está configurado. Este es de 8 y este es de 16 bits. Obviamente esto es para arrancar o parar el contador del timer, ¿no? Entonces, ya sabemos lo que ha hecho. Una vez que ya se ha configurado el timer, con ese mismo, pero este bit de aquí, el TMR0 on, arrancar, empieza a contar el timer. El timer estaba en 0, 1, 2, 3, y está contando una vez pasada esta instrucción. Y está pasando aquí, sigue el timer contando. Por si acaso el timer está corriendo, está corriendo. Y mientras está corriendo, aparece esta función ya, que es el while, o de hecho es un bucle infinito. Como es un bucle infinito, está repitiéndose ¿qué? Pasa un retardo de 10 milisegundos y el puerto D empieza a incrementarse. Estaba en cero, recuerden. Se pone en 1, 2, 3, 4, 5 y empieza a sumar. Suma, suma. Sigue sumando indefinidamente. Termina FF, pasa a cero. 1, 2, 3, hasta FF, pasa a cero. Y así, esto es lo que está pasando en este book. Entonces es un programa genérico, está simulando esto, solamente está sumando el puerto, nada más. Pero, como ya hemos mencionado, el timer está corriendo, 0, 1, y empieza a sumar. ¿Hasta qué valor va a llegar? Hasta que en ese timer, en ese temporizador, empiece y llegue a ser 1, 2, hasta que llegue FF. Una vez que llega a FF, ¡pam!, se pone en 1 el TMR0 IF, la bandera de atención a la interrupción, el IF. Se pone en 1. Y luego esto pasa nuevamente a 0, 0. Entonces, esta bandera, que lo que va a generar es una interrupción del timer 0. Entonces, veamos eso. Pasa la interrupción. Cuando ocurre la interrupción, mientras está aquí o en el intermedio, se genera esto, ¿no? Se llama esta función, que es la atención. ¿Qué es lo que hace? Primero verifica o elimina ¿qué se dice? La habilitación de interrupción, se pone a cero, se detienen las interrupciones. Una vez que se detiene la interrupción, se verifica si es por el timer 0 que ha sucedido la interrupción. Si no fuera por el timer, entonces se salta y se va a otro. De hecho, podría generar varias preguntas aquí. ¿De qué tipo de timer, de qué interrupción se trata? Por ahora es esta única. Entonces, debido a que es del timer, entonces esa bandera, el TMR0 IF, se pone a 0. Recuerden, estaba aquí en 1. Llega, se pone en 1. Como está en 1, se va a mantener en 1 y yo tengo que volverlo a 0. Ponerlo a 0. Entonces, con esto le pongo a 0. Y lo que hago es que el puerto B, que estaba en 0, se incrementa en 1 y se guarda en el puerto B. Termina esto, se habilitan nuevamente las interrupciones que estaban antes inhabilitadas y se retorna de la interrupción a ejecutarse el programa. Y esto sigue sumando el puerto D. Pasa la interrupción de que el timer 0 se ha llenado, vuelve aquí a verificar. Es del timer, sí, se pone a 0 su bandera, se incrementa el puerto B, se habilitan las interrupciones y se retorna a la interrupción. No sé si ahora está claro.
Bueno, creo que no. ¿Se ha entendido, muchachos? Por favor, bueno, tal vez por la primera debe ser un poco difícil de digerir. ¿Alguna consulta, algo tal vez puntual o una curiosidad, muchachos? ¿Conocían de este tema ya? Les pregunto. En teoría ya han hecho interrupciones. Aún no, ingeniero. Ya. Tal vez me estoy adelantando, pero según el programa no podríamos hacer un poquito más. Quizás sea un poco complicado para ustedes, tal vez hasta experimentar. Vamos a dar a esta práctica 2 semanas, no vamos a solamente una semana, pero quisiera, y en verdad, que practiquen esto, simulándolo aunque sea primero, y luego programándolo en el microcontrolador. Si tienen dudas y errores, como en algún caso uno de sus compañeros consultó, y yo, si puedo inmediatamente, como lo hice, les puedo despejar o ayudar, no hay problema. Esta situación se hace complicado. También, miren, como estoy, ya creo que más regular en la dirección del PRE, pueden pasar a dirección y puedo ayudarles si desean en hacer la práctica en físico, ¿de acuerdo? Pero siempre y cuando coordinemos el horario para darme yo tiempo también con ustedes. ¿Está bien? Está bien, Está Inge, bien, gracias. gracias, Jorge. Pero les solicito que sí o sí me llamen de antemano para que podamos programar un horario. Si no, es complicado. Muchas veces me están llamando por todo y nada. Entonces, en eso Mayor- quedaremos, muchachos. Inge, Dudas, por favor. mayormente, ¿qué horarios está disponible, ingeniero? Turnos mañana, de 8 a 2 de la tarde. Normalmente estamos trabajando en horario continuo aquí. Y me llaman, pero con un día de anterioridad sería mucho mejor. Así ya prevemos. ¿De acuerdo? De todas maneras, yo también Ya puedo estoy. dejar aquí el programador que tengo y con eso podemos. De todas maneras, antes de que yo salga de mi casa, para no olvidarme de esto, me podían llamar como a las 7:30 y así yo lo tengo, el equipo aquí, para programar o trabajar. Si ustedes tienen, mejor, ¿no? Continuaremos. ¿Está bien? Está bien, Inge. De esta misma idea, vamos a hacer otro ejemplito, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo dice, se configuran 3 interrupciones, no solamente una, ahora 3. El timer 0, la interrupción externa 1 y el convertidor análogo digital. No hemos avanzado, por si acaso, todavía en convertidores análogos digitales. Les voy a pedir un poco de paciencia. Va a ser nuestra próxima clase ahora. Pero a modo de solamente, aunque sea salvar, vamos a aclarar algunas de las ideas del convertidor, pero después lo vamos a hacer mucho más. ¿De acuerdo? Timer sí hemos avanzado, ahora las instrucciones ya sabemos cómo funcionan, pero el convertidor también puede generar su propia interrupción. Este programita va a definir 2 tipos de interrupciones, alta prioridad y baja prioridad. La que va a ser de alta va a ser la interrupción del convertidor análogo digital. Se está insertando esta interrupción cada vez que se concluye con una conversión del ADC. Útil este procedimiento para, por ejemplo, hacerse un pequeño osciloscopio que les permita a ustedes, tan pronto termina, se despliegue el dato en pantalla o en algún dato, se envíe, ¿no? Va a ser una solicitud normalmente que sea el menor tiempo de atención a la interrupción. Si alguno de ustedes ya está pasando conmigo diseño de sistemas de control, ahí hablamos de tiempo de muestreo. Y es mejor que el tiempo de muestreo sea constante, no sea aleatorio, no sea distinto, sino cada cierto tiempo. Y además que ese periodo sea lo más pequeño posible para que la frecuencia de muestreo sea mucho mayor. Entonces, por eso es que el ADC debería ser de alta prioridad. Además de que el tiempo suficiente para la conversión debe ser el mínimo.
y una vez que termina la conversión, en ese momento se envíe, porque el tiempo necesario va a ser constante, el tiempo de conversión va a ser constante, y termina, se envía el dato, y después se retorna, y nada más que haga esa tarea única, y nada más. Entonces, debería ser de alta, que se atienda cuando se pueda, cuando ocurra, y eso, ¿no? Se tiene una interrupción, se recupera la variable de dato y se reinicia la programación de conversión. Eso es su tarea. Las de baja prioridad se instalan aquí dos tipos de interrupción. Temporizador 0, como la anterior hicimos, y la interrupción externa 1. Cada vez que el temporizador se genera una interrupción, se incrementa el valor del puerto D. Ya hemos hablado, esto era en el anterior caso puerto B. Y en el caso de la interrupción externa 1, sucede cada vez que se presiona el pin 34. Estamos utilizando, ¿recuerdan? Las interrupciones del puerto B. Habíamos visto esto. Aquí está. Aquí está. 34, int 1, interrupción interna 1, página, o pin 34, interrupción 1, que se complementa un bit de señalización del RC7. O sea, un bit va a estar en 1, se presiona el botón, se pone 0, se presiona el botón, se pone en 1, y así va a funcionar, ¿no? Este bit nos va a señalizar que ha ocurrido la interrupción. Y en ese momento se va a reiniciar el puerto D. El puerto D que estaba contando por el temporizador, se presiona y se vuelve a hacer. El contador del temporizador. Vamos a ver esto en un pequeño ejemplo. En cuanto al programa principal, la única tarea que debes realizar es actualizar el puerto B con el valor del dato, que es del convertido a analógico. Luego nos vamos a ver esto, vámonos con el programa principal. Vean que en el programa principal, de la misma manera que hicimos, en este caso estamos preconfigurando la mayor cantidad de puertos como salida, exceptuando este pin como entrada, que va a ser la interrupción. No, el pin número 2. Nos vamos al pinaje. El RB0, el RB1 se está utilizando como entrada. Todas las demás van a ser salidas. Esta va a ser una señal de entrada porque está compartiendo la interrupción externa 1. Por eso este 1. Al puerto B se le pone 0. Todas van a ser 0, pero esta, como es una entrada, se va a obviar poner un 0 ahí. Pues va a ser una entrada. El puerto D, todas salidas, y como van a ser salidas, también se pone a 0, se inicializa en 0. El tris C, el puerto C, y ese pin nada más del puerto C, el RC7, se pone en 0, como va a ser una salida, y por el momento se pone en 1. Ese está en 1, se está seteando inicialmente. El puerto A, se está utilizando el RA0 como una entrada para utilizar el convertidor no digital, RA0. Por ahora, vuelvo a decirles, espero un poco de su confianza, es el RA0 comparte con el AN0 como entrada, en este caso va a ser una señal de entrada, y los comparadores van a ser anulados, primero se desconectan los comparadores, y aquí vamos al paso de habilitación de las interrupciones. Luego, la configuración y las habilitaciones finales, ¿no? Es un poco pesadito esto, pero no es mucho más. Veamos las habilitaciones. Recuerden, como en el anterior caso, el timer 0 se habilita, enable interrupt timer 0, o interrupción timer se pone en 1, y las prioridades del timer 0 se ponen en 0, baja prioridad, ya no es de A, es de baja prioridad. Las interrupciones externas, en el int cont interrupt 1, enable, lo habilitamos, definimos el flanco, por flanco de subida, y las interrupciones externas, su bandera, le ponemos a 0, y habilitamos la interrupción externa. En la otra estábamos habilitando el timer, en esta habilitamos la interrupción. Y le ponemos en baja prioridad también. Estas dos deben ser de baja prioridad. ¿Vean? IP es interrupt priority, en baja prioridad.
Y esto ya hemos hablado más antes. Habilitamos las interrupciones externas de baja prioridad. Todas las interrupciones se van a habilitar, porque al principio estaban así. Y ahora configuramos el convertidor análogo digital. Estos datos no los hemos visto todavía. Por favor, consideren que lo que está haciendo simplemente, los voy a explicar en el próximo laboratorio, pero consideren que está configurando de tal manera que el convertidor pueda adquirir datos por el pin LA0, una sola entrada, y que está parado todavía la conversión. Estos registros, el ATCON 0, 1 y 2, configuran el convertidor análogo digital. Los voy a explicar, pero espero su voto de confianza para que esto es en realidad lo que configura la entrada analógica por en el pin 1, el primer 0 de un solo canal con cierta velocidad, y por ahora está detenida la conversión. ¿Listo? Luego, ya son las, igual que en la anterior, el PIE 0, PIE 2, ¿se acuerdan que estamos hablando? Estas lo que hacen es habilitar la interrupción del convertidor análogo digital, enable. Le ponemos ahora al convertidor análogo digital una alta prioridad, ponemos en 1, y habilitamos también las interrupciones, las habilitamos por prioridades y la interrupción global. Y en este momento todas estas ya están habilitadas con esto. Ahora configuramos el temporizador. Vean que la configuración del temporizador es la misma que en el anterior caso. No hemos cambiado, es lo mismo. Con esto configuramos cuán veloz va a ser, de 16 bits, y si va a tener preescala o no. Arrancamos con el TEON, el temporizador ya está corriendo el temporizador, está corriendo la interrupción externa. Y con esto también arrancamos, este es Go, el convertidor análogo digital. O sea, ya está empezando a convertir lo que tengan. Y finalmente, ¿qué hace? Este es mi programa principal. Existe una variable llamada dato. Ese dato se guarda en el puerto B. ¿Y después qué hace? Ese dato se guarda en el puerto B. ¿Qué hace? Ese dato, lo único que hace es que el valor de dato se despliega en el puerto B. Vamos a verlo en el puerto B, el valor de dato. Nada más. Ya tenemos todo. ¿Alguna pregunta, jóvenes, por favor, antes de que pase a las rutinas de atención e introducción? Jóvenes, ¿siguen vivos? Sí, Inge. Dije, Están tristes. Su vida es triste, ¿verdad? No se preocupen, yo también he pasado por lo mismo. Es interesante esto de las interacciones, pero sí es pesadito, ¿no? No es que sea sencillito, pero hay que conocer cómo están funcionando, porque así vamos a hacer que nuestro programa sea lo más rendido posible, ¿no? Ya. Vuelvo a decir, cualquier consulta me avisan, pero si no hay curiosidades, sé que son muchos datos, habría que revisar paso a paso cada uno, como les registros que tenemos en el set de instrucciones. Aquí todos estos registros, uno por uno, y es pesado. No es mi intención que ustedes sean programadores de micro, en verdad, ¿no? Pero sí por lo menos sepan de cómo utilizarlos y cuándo es bueno utilizarlos. ¿De qué se tratan estos? Pero veamos ahora sí. Se ha definido, en la primera línea está la variable del tipo corto, es un byte, y la variable dato, que antes pareciera no lo hemos definido. Se está definiendo fuera de la función main porque va a ser una variable global, de tal manera que se va a utilizar en cualquier parte del código, en cualquier función interna, y es una variable global. Deben recordar esto, ¿no? Mucho cuidado en esto, por si acaso. Es una variable global. Y veamos, la interrupción IRQ2, así les vamos a llamar. El nombre nosotros estamos colocando, por si acaso. Es una interrupción, vean, está ubicada en la 08, no está en la 18, está en la 08, es de alta prioridad.
Y una vez que aparece la interrupción de alta prioridad, entonces lo que se hace es, hay un valor que se guarda en el address high, que es en realidad el dato convertido. O sea, el convertidor, una vez que termina de convertir, guarda ese dato convertido en ese registro, en el address SH, ¿no? Análogo digital register high. Convertidor análogo digital, el registro del convertidor análogo digital, pero es el byte alto. Pero para nuestro caso, este va a ser. Y se guarda en dato. Una vez que se guarda en dato, lo que se hace es se vuelve a arrancar la conversión. Porque cuando termina, se para la conversión, por si acaso, y con esto se reinicia nuevamente la conversión. Y después de esto, se pone a cero la bandera del convertidor análogo digital. Entonces, ya está listo para recibir otra vuelta de la interrupción. Así, vean, de muy sencillo es el programa de atención a la interrupción. Bien cortito. Se copia dato, se vuelve a hacer la conversión y se borra la bandera. Y ya se va a esperar a la nueva conversión. Cortito y rápido. Así debería ser una rutina de atención a la interrupción. Vamos por la otra, que es la rutina de atención a la interrupción, pero de baja prioridad, la 18. Entonces, tenemos aquí, con INTCON, Global Interrupt Enable, se inhabilitan todas las interrupciones, también las de alto como las de bajo. Con esto se inhabilitan y aquí se testea. ¿Es la interrupción del timer o por F, es la interrupción de la interrupción externa? ¿Es del timer o es de la interrupción externa? Con esto estamos verificando de qué tipo de interrupción ha ocurrido. Siendo de baja, de qué tipo de interrupción. Entonces, verificamos, ¿esta bandera es de baja del timer? Perfecto, es de baja. Y por lo tanto, su bandera se pone a cero y se incrementa el puerto D. Vean que hemos dicho que cada vez que el temporizador pasa, se incrementa el puerto B. Lo que hacía antes con el puerto B en el programa anterior. Termina de FF, pasa a 1 y en ese momento se incrementa el puerto B. No. Ahora, si no fuera del timer y ha sido de un pulsador que estaba conectado a la interrupción externa, INCOM3, dice, esa bandera se pone a 1. ¿Qué es lo que se hace? Al puerto D, ese puerto D, se le pone inmediatamente FF. ¿Esto para qué? Para que se ponga en 1 y después empiece a contar de 0. O sea, lo estamos reseteando al puerto D. Y vamos a, con lo que se dice, complementar, con este simbolito de gusanito, decimos, se complementa el valor que tenía el pin del RC7 y se guarda en ese mismo pin. Si estaba en 0, se pone en 1. Si estaba en 1, se pone en 0. Cada vez que aparezca la interrupción. Y después, lo que se hace es, borrar la bandera de la interrupción externa. Ya se han atendido cualquiera de los dos, si es por uno o si es por el otro caso, uno de los dos. Una vez hecho esto, se habilitan todas las interrupciones que se han inhabilitado, se vuelven a habilitar y se retorna de la interrupción. ¿Qué les ha parecido? Consultas hasta aquí. Muchachos. Si ustedes están preocupados, yo estoy peor porque no sé si me han entendido o no. Parece que nadie vive. Vuelvo a repetir un poco más y yo creo que podemos hacerlo rápido. Imagínense que ha ocurrido una interrupción del convertidor. El convertidor ha terminado de convertir y en ese momento aparece una bandera y se ejecuta la interrupción externa, interrupción de alta prioridad en la dirección 08. Lo que se hace es, lo que ha convertido estaba guardado en este registro, Analog Digital Register High, se copia dato, se guarda.
se vuelve a habilitar, pues una vez que ha terminado de convertir, ya no convierte, se detiene. Entonces le vamos a poner a un 1 para que continúe la conversión. Ahora ya está empezando a convertir nuevamente. Y se borra su bandera de atención a la interrupción. O sea, una bandera parecida, nosotros lo borramos. Entonces ya está listo para recibir la próxima interrupción nuevamente. Así funciona esto. Ahora bien, en las interrupciones por el timer y la externa, ya no es así. En estos casos se bloquea primeramente las interrupciones, todas las interrupciones se bloquean y se verifica, ¿es debido al timer o es debido a la interrupción externa? Si es debido al timer, si esto se pone en 1, se pone primeramente esto en 0, se incrementa el puerto D y se sale y se habilitan las interrupciones. Pero si la interrupción sucede, pero es por la interrupción externa, en este caso por un pulsador, algo que ha pasado, entonces se pone en 1 todo el puerto D, se complementa el pin del puerto RC7, ese pincito, y se borra la bandera de interrupción y se sale, se habilitándose todas las instrucciones, se sale. Así de sencillo, ¿no? Es lo que decía nuestra tarea a realizar. Y nada más, lo único que hace es sigue, una vez terminando la interrupción, sigue copiando el dato que estaba convertido en el puerto B. Recuerden, en el puerto B. Veamos este fenómeno con un videíto que es lo que he cargado en la guía. Espero que se pueda ver. Ahí nada más es. Sí, sí. ¿Perdón? Por eso, como les he mencionado, le vamos a dar 2 semanas para este laboratorio, por si acaso. No va a ser una semana. Es algo pesadito, les había dicho, un poco más. Pero la próxima semana vamos a empezar con convertido en audio digital y como va a casar con esto, no sé por qué vamos a hacer el convertidor en audio digital y lo van a utilizar en estas instrucciones, va a casar, va a estar justo para que puedan practicar con ello. Por eso le vamos a dar 2 semanas, la próxima semana, y vamos a tal vez hacer un ejemplito más del convertidor. Vean que va a casar justamente con esto, como quería mostrarles, ¿de acuerdo? Está bien, Inge. De esa parte no se preocupen, pero por si acaso quiero que practiquen. Si es que me preguntan, por lo menos voy a saber que están haciendo algo. Si no, entonces yo voy a estar avanzando y es pecado por ustedes si no hacen sus prácticas o hacen el trabajo. Veamos en principio cómo está conectado, cómo está configurado esto, ¿de acuerdo? Este es el puerto B. Ya están ahí LEDs, no se notan por ahora, pero están los LEDs. Este pin de aquí está conectado a un potenciómetro, que es este, con el cual yo voy a variar el nivel de tensión. Por aquí entra la entrada analógica. Y este es el puerto D. Recuerden que el puerto D está contando automáticamente, ¿no? Pero por el timer, el temporizador. O sea, ¿qué es lo que hace? Este potenciómetro genera una señal analógica que él, cada vez que se convierte lo guarda en dato y ese dato sale por el puerto B. ¿De acuerdo? Ahora bien, el timer que está corriendo aquí genera pulsos, interrupciones para que el puerto D, este es el puerto D, empiece incrementándose. Solo están unos cuantos bits, por si acaso no están todos, pero se va a notar qué es lo que está pasando. Y en el puerto RC, este puerto RC, aquí el RC7, hay un LED conectado para que muestre que hay se está complementando cada vez que aparece la interrupción externa. Estamos viendo eso. Entonces, veamos, se está contando debido al timer en el puerto D. El potenciómetro se va a variar. Y vean que lo que se está mostrando es la conversión del potenciómetro. Aquí. Y también se está generando los pulsos, esto para que se esté reiniciando el puerto.
este pulsadorcito, vean, se va a poner en 1. Se ha puesto en 1 y empieza a contar. Está contando, se presiona el pulsador, ¡pum!, se pone en 1 y se empieza a contar. ¿Vean? Y esto se está complementando cada vez que... Y en otro caso el convertidor está funcionando, ¿no? ¿Qué tal, muchachos? ¿Está bien? Después con eso van a poder... Perdón, díganme. ¿Se entiende lo que se ha hecho, no? El código. Ya, pero cualquier duda, vuelvo a decir, espero sus consultas. Volviendo a la guía. Bueno, el cálculo del puerto se puede hacer. Procedimiento: desarrollar los experimentos de los códigos unidos, copiando los códigos, simulándolos en Proteus y como se muestra en el video, ¿no? Desarrollar un programa que crea un reloj controlado por el temporizador 1, desplegando los segundos y los decimales de segundo. Con décimas de segundo. Contador directo. Desarrollar un programa con 5 interrupciones, anidadas. O sea, una que puede entrar dentro de la otra interrupción. Se puede hacer, ¿no? Con la siguiente característica. Por ejemplo, el ADC, con baja prioridad ahora, 3 interrupciones externas, 2 de alta y 1 de baja, y con 2 temporizadores que muestren que están parpadeando un LED, ¿no? Ya, investigar cuántas fuentes de interrupción existen en estrictamente hablando. Ya les he mostrado el mapa. Cuántas fuentes de interrupción existen en el ATmega 328, para más o menos compararlas. ¿Qué es la pila para las interrupciones? Hemos hablado de esto, pero quiero que lo investiguen mucho mejor para que entiendan. Y hagan un resumen de los registros asociados de las interrupciones, ver el capítulo 9 del datasheet, ¿no? Ese es el resumen de estos 10 registros que hablábamos de las interrupciones, ¿no? Pueden leer, aquí está todo su manual, pero también hay información en internet, mucho más, hasta con experiencias más claras. Y bueno, eso sería, muchachos, la clase de hoy. Pero sus consultas, más que todo en el foro que hicieron en el Classroom, nadie está haciendo una consulta. Espero que se esté comprendiendo. Díganme. Una consulta sobre el Labo 3. ¿Cuándo sería la fecha de entrega del Laboratorio 3? Hoy a la medianoche. Y a la medianoche. Ya, les voy a dar hasta el domingo. ¿Está bien? Sí, por favor, Inge, un poco más de tiempo. Está bien. Por por favor, favor. ingeniero. Gracias. El Sí, domingo. gracias, Inge. Haremos que los laboratorios se entreguen la fecha del domingo. Así no me digan, tenemos clases. Domingo no creo que tengan clases. Todos los laboratorios, su fecha de finalización va a ser el domingo. ¿De acuerdo? Está bien, Inge. Está bien, Inge, gracias. Perfecto. Entonces, en eso estaríamos quedando para todos, por si acaso. Así, la clase pasada, la siguiente, cualquier duda para despejar en esos 2 días ya tendría para presentar. Bueno, muy buenas tardes, muchachos. Si no hay dudas, consultas, aquí terminaría. Ingeniero, ¿O quieren que... Díganme. una pregunta, una consulta. Es sobre el Labo 3. Solo debe tener una captura de los códigos, ¿verdad? O de igual forma, un pequeño video mostrando que hicimos el Un código. pequeño video como el que les muestro. El video que les muestro sería genial, así. Listo, Porque así ingeniero. voy a ver si en verdad que han experimentado, han probado y está funcionando, ¿no? Por lo menos ya. eso. Y es cortito, yo lo voy a poder ver fácil.
porque deducir su código medio complicado va a ser también, ¿no? Y el archivo .hex también, ¿verdad? Si estamos trabajando con micro C. Sí, mejor, no, tal vez por lo menos para ver su calidad. Más me interesaría que ustedes prueben y experimenten con ese archivo, se familiaricen para manipularlo, pues pueden decodificar ese archivo sin necesidad de utilizar un compilador. Pero eso Ah, con un poquito más de experiencia. No les puedo exigir, eso es solamente algo extra. Listo, muchachos. Otra consulta, tal vez. gracias, Inge. ¿Alguna consulta extra? Bueno, si no hay, bueno, pues muy buenas tardes, jóvenes. Que pasen un fin de semana y, bueno, voten con conciencia. No estoy diciendo un partido, ¿no? Por si acaso, pero ya. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge, gracias. Ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.